Ya estamos con Santiago Calvo, economista, investigador en la Universidad de Santiago de Compostela, en la UCC, universidad que, por cierto, en la que yo también estudié. Bueno, pues viendo con preocupación las enmiendas a los presupuestos generales del Estado, porque aquí no sabes a quién le ha dado la mayor enmienda a Pedro Sánchez, porque no podía ser de otra forma, a su socio principal, a Bildu. Le ha dado 25 millones de euros para las víctimas. Por supuesto, no a las víctimas de ETA, sino para las víctimas del amianto, que es lo que más le preocupa a Bildu. Las víctimas de ETA, no hace falta financiación, no existen las víctimas de ETA. Lo que existe son las víctimas del amianto, según Bildu, pero, insisto, consiguió 25 millones de euros, la enmienda más alta por parte de Pedro Sánchez, la consiguió Bildu. Bueno, es triste lo que comentas de cómo estamos ante un gobierno que es capaz de vender hasta su propia alma y todos sus principios. Pedro Sánchez hemos visto que ha renegado de ellos con tal de seguir a la Moncloa y en este caso estamos viendo cómo cede ante partidos políticos de extrema izquierda, nacionalistas, etcétera. Es preocupante a nivel de la política actual y en concreto también del propio gobierno cómo está fragmentando totalmente la política y está cediendo ante partidos políticos que ya no solo no tengan un proyecto de España porque son nacionalistas, que bueno, pues puede tener un pase. Ese proyecto muchas veces va en contra de España, que son partidos como Bildu o como Esquerra Republicana, que mismo ayer ya lo víamos con el presidente de la Generalitat, que comentaba de que ellos no tenían nada que celebrar de la Constitución porque esa Constitución reprimía sus derechos y ellos querían la independencia. O mismo, por ejemplo, en Galicia, que teníamos al bloque nacionalista galego, que lo que se refería a la Constitución era que no había que celebrarla porque atacaba la soberanía de Galicia, País Vasco y Cataluña. Por lo tanto, pues es triste cómo las cesiones que se hacen no son en beneficio del interés general, de las preocupaciones que puede tener ahora mismo la población, como puede ser sanidad o educación, sino a partidos políticos de los cuales depende para mantenerse en la Moncloa. Entonces es triste que ver esta situación porque va en perjuicio de todos, de nuestro interés como país y, por supuesto, del interés de la economía española. Pero es increíble, Santiago, tú como economista tendrás muchos más datos que yo, pero claro, yo lo que estoy viendo es que al final se van millones y millones y millones, por ejemplo, a esto, las víctimas del amianto, se van millones y millones al Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Digamos, el objetivo yo creo que fundamental, que era reducir el número de agresiones sexuales, el número de mujeres asesinadas, pues no es que lo haya reducido, sino es que desde que está Irene Montero como ministra de Igualdad, ha aumentado las violaciones, por ejemplo, ha aumentado las agresiones sexuales hacia las mujeres. Es decir, es que no ha conseguido literalmente nada. Y para lo que podría conseguir, o yo creo que era el objetivo fundamental o el más legítimo de ese ministerio, que era reducir, insisto, eso, pues no lo ha conseguido. Al contrario, vemos que también se dan no sé cuántos millones para ahora, bueno, pues adoctrinar más y mejor a los niños en Navarra, con la EITV, con la televisión también vasca, pues que también se vea en Navarra, para el canal para los niños pequeños. Se dan millones también para los más de 1.200 asesores del gobierno, se dan millones, millones y más millones, mientras la población, mientras nosotros estamos cada día más en la miseria, pues se dan millones para cuestiones, no es que no favorezcan en absoluto a los españoles, sino es que literalmente es que es contraproducente, porque esos millones no van para otras partidas que yo creo que son mucho más importantes, como por ejemplo sanidad, educación, etcétera. Es increíble, ¿no? Tú como economista tendrás más datos que yo. Claro, es que esto está muy relacionado con el tema que se está hablando mucho ahora de evaluación de políticas públicas, etcétera, que es que al final se está concediendo dinero no en función de la eficiencia o eficacia que se pretenda, sino en función de los intereses políticos. Lo que comentábamos antes, el gobierno está en una posición de debilidad y depende de partidos, en este caso extremistas, nacionalistas de izquierdas, y por lo tanto, se olvida esa eficacia o ese objetivo que debe perseguir el gasto público, que, pues como comentás, pues a lo mejor educación o sanidad, que son políticas claves en las que la población quiere de verdad que aumente el presupuesto, se gaste o se invierte de manera más eficaz y eficiente, pero no se hace ningún tipo de evaluación y se reparte dinero sin esa evaluación. Y por lo tanto, pues vemos que ese presupuesto que es limitado, porque ahora vemos que gran parte de ese presupuesto, ¿a qué se destina? A las pensiones. Es decir, hay poco margen de maniobra y dentro de ese poco margen de maniobra se está invirtiendo en partidas presupuestarias que son claramente no perjudiciales para los beneficiarios, evidentemente, pero para el interés general pues no son beneficiosas y por lo tanto pues esto es una situación
muy, muy triste desde la perspectiva económica, que la perspectiva económica lo que buscamos es que esos recursos que son escasos se inviertan de la mejor manera posible y no se está haciendo. Se está haciendo con el objetivo de sacar el mayor provecho político posible dada esa debilidad del gobierno. Santiago, fondos europeos, la panacea del gobierno, la panacea de Pedro Sánchez, parece que no están llegando, parece que España no está cumpliendo con los hitos o con, digamos, con los criterios que le marca la Unión Europea y eso está dificultando la llegada de esos fondos europeos que, insisto, era la panacea para el gobierno, pero desde luego un gobierno que no tiene una política económica, que no tiene nada, pues desde luego no puede cumplir los hitos que le marca la Unión Europea y la Unión Europea no va a regalar dinero a fondo perdido, desde luego. Claro, a ver, aquí es que primero no se está ejecutando el presupuesto. Y aún hace unos días leía un artículo de Enrique Feas en Voz Populi que comentaba muy bien esto, que podría ser una ventaja porque dada la situación de inflación actual en la que estamos viviendo, pues que gaste menos el gobierno hasta puede ser positivo para evitar que haya una mayor inflación, ¿no? Y después, por otro lado, no se ejecuta porque estamos viendo esa debilidad del gobierno que estábamos comentando antes, que al final está perjudicando a las inversiones que de verdad interesan. Se reparte dinero entre sus socios de gobierno, pero no se reparte o se gasta el dinero donde de verdad hace falta, que pueden ser esos proyectos tractores. De momento solo tenemos, de hecho, un PERTE en el sector del automóvil. Es decir, las empresas tampoco se están animando a invertir porque estamos viviendo un momento de incertidumbre en el que el gobierno, todo lo contrario, no da certidumbre a esta situación la que estamos viendo. Por lo tanto, las empresas no se están animando a invertir con los fondos europeos y, por lo tanto, esa ejecución es muy bajita. Pero, de todas maneras, lo de los fondos europeos yo lo pongo en cuarentena. Está bien que pueda llegar a invertir dinero, etcétera. Hablábamos de 140.000 millones de euros, pero lo que de verdad importa son las reformas. Y las reformas no están llegando o están llegando de manera muy limitada y que no van en la dirección correcta. Por ejemplo, el tema de las pensiones, que la brillante idea de mecanismo de equidad intergeneracional es que las generaciones actuales paguen más impuestos. Eso no es equitativo con las generaciones actuales. Entonces, vemos que las reformas no están yendo en la dirección correcta y por otro lado, el presupuesto de los fondos europeos no se está ejecutando. Y al final estamos en una situación muy triste que, de hecho, yo recuerdo el año pasado en el que algunos economistas comentaban de que íbamos a vivir una recuperación como en los años 20, que todo va a ser fiesta, gasto, crecimiento espectacular, y las cifras están ahí. España va a ser de los países en los que la recuperación del PIB previo a la pandemia va a llegar más tarde. Estamos hablando de probablemente del año 2023. Del año 2023. Sí. Finales de 2022 o principios del año 2023, veremos lo que sucede. Por lo tanto, estamos viendo una situación muy triste. Hoy, por ejemplo, conocíamos que los datos del consumo en España están muy por debajo de la media de la zona euro. De hecho, la zona euro ya ha recuperado los niveles y los ha superado, además, con un buen nivel, aproximadamente del 6%, y en cambio España está un nivel de consumo por debajo de lo que teníamos hace 2 años. Y no solamente eso, Santiago, sino que además vemos a un presidente del gobierno, a un gobierno ejecutivo que dice que la economía va como un tiro, que España, bueno, va perfecta, que está en crecimiento pleno, pero luego, claro, vemos que no solamente los datos del consumo que tú comentabas en este momento, sino que además también vemos que España es el país de la eurozona con más desempleo, y con paro juvenil que es absolutamente vergonzoso, el 30%, que es una barbaridad. Vemos que también, pues la inflación, como tú antes comentabas, vemos también la deuda del déficit que están también en máximos históricos. Vemos que en esos datos a los que alude el gobierno, pues se contabilizan los ERTEs y los autónomos en cese de actividad, que, como su propio nombre indica, no trabajan. Vemos mucha manipulación, mucho engaño y vemos que si hemos caído un 10%, imaginaros, estamos tan solo creciendo un 4%, estamos todavía en datos negativos, ¿no? Claro, y después también se juega un poco con eso que comentabas ahora hacia el final, que evidentemente si España aún no se ha recuperado del todo, lo más probable es que esa tasa de crecimiento va a ser espectacular el año que viene porque los otros países ya han recuperado el nivel de prepandemia, entonces no tienen que recuperar tanto terreno perdido como lo tiene que hacer España. Entonces se agarran a eso, pero es un juego, una manipulación estadística al final. Es propaganda haciendo ver de que España va de maravilla cuando
la situación está muy complicada. Son muchos aspectos. El mercado laboral desde siempre ha funcionado muy mal y en España actualmente lo estamos viviendo, que ha mejorado con respecto a los niveles que teníamos hace un año, evidentemente, pero, como comentabas, ERTE, cese de actividad, aún quedan ahí una bolsa de desempleados, de gente sin trabajo, que a esa gente no va mejor y, por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta, inflación y, por ejemplo, las cuentas públicas. Las cuentas públicas que es muy triste, pero lo que tenemos es un déficit estructural que el año que viene, ya en una situación que en principio podríamos llegar a recuperar el nivel del PIB que teníamos antes de la pandemia, va a tener un déficit estructural del 5%. Un déficit estructural del 5%. Es decir, con un ciclo económico de que estuviésemos en una situación del 0% de crecimiento económico, las cuentas públicas se desverían en un 5%, que es una cifra espectacularmente negativa y, por lo tanto, tenemos muchísimos desequilibrios y las reformas que deberían llegar en los próximos meses y años no están llegando, no se están planteando.